David era el hijo príncipe, mimado y rodeado de aduladores, del círculo élite de Pekín, y yo no era más que la huérfana del compañero caído de su padre. En el 10º año viviendo bajo su techo, sus padres intentaron emparejarnos. Él se burló, ella, digna de mí. Más tarde, cuando un pretendiente llegó con regalos de compromiso, él echó al hombre con los ojos enrojecidos, me arrinconó contra la pared y dijo con brusquedad: hermana, ¿no dijiste que te gustaban los cachorros? ¡Wow! Capítulo 1. Club nocturno. Las luces de neón parpadeaban, el bullicio explotaba, y las jóvenes en el escenario giraban con movimientos suaves. Empujé la puerta del salón VIP con absoluta familiaridad. David estaba hundido perezosamente en el asiento principal del centro. Sus dedos largos y definidos jugueteaban con una copa de whisky. El líquido ámbar brillaba, balanceándose al ritmo de la música. Los hombres y mujeres dentro notaron el ruido de la puerta. Sus miradas se giraron hacia mí al mismo tiempo. Los amigos juerguistas de David ni se sorprendieron. Mostraron expresiones de quien está listo para disfrutar del espectáculo. Él levantó lentamente sus ojos de melocotón hacia mí. Entrecerró levemente los ojos y arqueó la ceja con un gesto perezoso y provocador. Levanté la mano y apagué el interruptor en la pared. La música del salón se cortó de inmediato. La luz del techo estalló, revelando sin piedad toda la decadencia de antes. Fuera. Miré a las chicas maquilladas en exceso que estaban sobre la tarima. Se miraron entre ellas antes de formar una fila y salir una por una. TSK. La pequeña secretaria de David vino a registrar otra vez. Se burló alguien con tono sarcástico y nasal, más puntual que un despertador. Si nuestro David no vuelve a casa antes de medianoche. La pequeña secretaria aparece al instante. Un príncipe tan poderoso siendo controlado por una simple secretaria. ¿Quién lo creería? Tal cual, la última vez que corríamos autos por la colina Aquina. Ni las llantas se habían calentado cuando la secretaria llamó para rastrearlo. ¿Quién aguanta eso? David es demasiado indulgente con sus subordinadas. David estaba recostado perezosamente en el sofá de cuero. La luz de la lámpara de cristal marcaba los ángulos definidos de su perfil. Un destello de oscuridad difícil de captar cruzó por su ceño. Caminé directamente hacia él. Mi mirada se posó en la chica en su regazo, que solo llevaba un top sin tirantes. La chica, sintiendo mi mirada, se encogió instintivamente. Tú, fuera. La chica estaba por levantarse, pero David la sujetó del hombro de repente, con tanta fuerza que la hizo estremecerse. Te dije que te movieras. Su voz fue suave, pero la temperatura del salón cayó a cero. La chica quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Repetí, con un tono más cortante, fuera. La chica evidentemente era nueva. Sus dedos retorcían el borde de la falda sin saber qué hacer. Apenas intentaba levantarse cuando la nuez de David se movió ligeramente. Siéntate. Ella volvió a quedarse rígida, como un conejo atrapado entre dos lobos. Fijé la mirada en David. Él golpeaba la copa de cristal con la yema del dedo. Su perfil dorado por la luz se volvió hacia mí, mirándome con frialdad. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a controlarme? Lo ignoré, mi tono aún más frío. Fuera, siéntate, fuera, siéntate. Así, la chica quedó en un vaivén ridículo de medio levantarse y volver a sentarse. Estallaron risas burlescas alrededor. Perdí toda paciencia. Saqué un fajo de billetes y lo azoté sobre la mesa. Mi voz se elevó bruscamente. Lárgate. Ahora. El aire se congeló. El rostro de la chica se enrojeció. Lanzó una mirada furtiva a David. Al ver que él guardaba silencio, agarró el dinero y huyó despavorida. Tras un largo momento, David levantó lentamente los párpados. La helada ferocidad en su mirada se disipó imperceptiblemente. Apoyó un brazo en el reposabrazos y se frotó la sien con los dedos. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. Ahuyentaste mi tentempié de medianoche. ¿Vas a reemplazarlo tú, MM? Capítulo 2. Soy la asistente personal designada por el padre de David para vigilar al joven heredero de la familia. En los círculos de la élite de la capital, todos sabían que David había nacido con un rostro peligrosamente seductor. Esos ojos de melocotón, siempre ligeramente curvados con una sonrisa, podían atrapar a cualquiera con una sola mirada. Lástima que su carácter fuera demasiado libertino e indisciplinado. No mostraba ningún interés por los negocios familiares y pasaba el día entregado al placer y al entretenimiento. Su padre necesitaba a alguien de absoluta confianza para vigilarlo. Así que me eligió a mí. Mi padre había sido compañero de armas del padre de David, cuando yo tenía 14 años. Mis padres murieron en una explosión mientras perseguían a unos criminales. El padre de David se ofreció voluntariamente a adoptar a la hija huérfana de su viejo camarada. Durante estos 10 años, los padres de David me cuidaron con dedicación, una gratitud imposible de medir.
Tras graduarme, el padre de David me entregó esta responsabilidad. Desde el principio sabía que no sería fácil, porque David me odiaba. Desde que llegué a su casa, los padres de David me trataron como a una hija propia. Incluso más atentos conmigo que con él, temiendo que yo no encontrara mi lugar en la familia. Pero cuanto más se preocupaban por mí, más sentía David, hijo único, la punzada de la comparación. Aunque era menor que yo, jamás me llamó hermana. Incluso transformó ese sentimiento de desplazamiento en hostilidad hacia mí. Pero por la deuda de gratitud con mi tío, renuncié a la carrera que amaba, y me convertí en la secretaria personal de David. Capítulo 3. Apenas dijo esas palabras, la sonrisa de sus amigos se ensanchó, las burlas llenaron el aire, y sus miradas juguetonas me rodearon. Miré fijamente a David. Si sigues actuando por tu cuenta, informaré todo a mi tío. Sus largas pestañas temblaron, y una sombra cruzó sus ojos. Normalmente, en ese punto, David y yo ya estaríamos discutiendo. Y solo después se marcharía conmigo de mala gana. Pero esta vez sonrió con suavidad y se bebió el licor de un trago. Vale, vamos. No tuve tiempo de reaccionar antes de que se acomodara el cuello de la camisa para levantarse. Sus amigos lo detuvieron enseguida. David, aún debes una botella del juego. ¿Ya te vas? No puedes saltarte el trago. Termina la botella y luego hablamos. Le pusieron una botella de brandy enfrente. La tomó y apoyó la mano sobre mi hombro con naturalidad. La mezcla de menta, cedro y alcohol me envolvió. Secretaria, creo que estoy un poco borracho. Su mirada ardía, y su aliento cálido rozó mi oreja. ¿Por qué no lo bebes tú por mí? Si lo haces, me iré contigo. El brandy tenía un grado alto. Lo hacía para ponerme a prueba, pero después de 3 años acompañándolo en eventos de negocios, mi tolerancia al alcohol ya estaba bien entrenada. Lo bebí de un solo trago, sin notar el destello de satisfacción en sus ojos. Capítulo 4. El ascensor estaba en silencio. David estaba de espaldas a mí, su figura alta proyectando una sombra. Las puertas se cerraron lentamente, atrapándonos en el espacio estrecho y hermético. Estábamos en el 5º piso del hotel. No debería tomar mucho llegar al vestíbulo, pero pasó un rato y aún no habíamos llegado. Instintivamente avancé 2 pasos. Mi mirada pasó junto a David y se detuvo en el panel de los pisos. Piso 28. Suite del hotel. Mi corazón dio un salto violento. La garganta se me apretó. Levanté la cabeza y me encontré con la sonrisa insinuante de David. Antes de que pudiera preguntarle, un dolor agudo golpeó mi cabeza. La vista se me oscureció, y mi cuerpo empezó a tambalearse. Una mano cálida se cerró alrededor de mi cintura, sosteniéndome con firmeza. Apreté el cuello de su traje, recordando el brandy de hace un momento. Tú, que me hiciste beber. David soltó una risa ligera, despreocupada, con movimientos lentos y calculados. Apartó un mechón de mi cabello tras mi oreja. Solo añadí algo. Su voz era suave, casi perezosa, pero tranquila. No vas a morir. Porque lo que añadí, se inclinó, su aliento cálido rozando mi oreja. Solo es algo que intensifica el deseo. Capítulo 5. Yo solo sabía que David era un desenfrenado sin remedio, aunque tenía una apariencia sobresaliente. A veces su carácter era como el de un niño inmaduro, pero jamás imaginé que este pequeño desgraciado pudiera ser tan descarado. Me aferré a él sin fuerzas. Mi cuerpo parecía estar en llamas, ardiendo sin control. Sus labios cálidos cubrieron los míos al instante. Solo pude dejar escapar un gemido débil. Ni siquiera noté que sus orejas estaban más rojas que las mías. David, tú, desgraciado. Dean. Las puertas del ascensor se abrieron y él de repente me levantó en brazos. El chico que recordaba como delgado y esbelto, ahora era un hombre con músculos definidos. Me cargó con facilidad, caminando a grandes pasos hacia la habitación. Mi cuerpo cayó pesadamente sobre una cama cubierta de flores frescas. Mi conciencia se volvió borrosa mientras miraba a David aflojándose la corbata. ¿Por qué? Se rió con frialdad. Para vengarme. El último botón de su camisa blanca se desabrochó, revelando unos abdominales perfectamente definidos. Sujetó la parte trasera de mi cuello, y su aliento detrás de mi oreja hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Sabes lo muchísimo que me jodes? De un tirón de su mano grande, una ráfaga fría golpeó mi espalda. Me obligué a incorporarme, pero él me empujó de nuevo. Su tono era burlón. Te dije que espantaste mi cena nocturna, así que la vas a reemplazar. Su mano huesuda apretó mis mejillas, estrechando con fuerza. Mis labios se abrieron a la fuerza. Un dedo índice largo y frío entró en mi boca, revolviéndolo todo. La vergüenza me puso el rostro rojo hasta arder. ¿Todavía quieres pelear conmigo, bebé? Su voz ronca sonó junto a mi oído.
como un susurro demoníaco. Mis ojos se llenaron de lágrimas de puro sobresalto. El tío lo sabrá, no te lo va a perdonar. ¿Cómo lo haría? Soltó una risita desdeñosa, su mirada oscureciéndose. Fuiste tú quien bebió el vino equivocado. Y yo, estoy dispuesto a entregarme como tu antídoto. Desgraciado, sinvergüenza, cerdo. Si lo hubiera sabido, jamás habría aceptado. En mi interior lo insulté 10.000 veces y me arrepentí otras 10.000, pero aún así, no pude resistir su descaro cada vez mayor. Bebé, ¿por qué te vistes siempre tan pura? ¿No sabes que aquí, y aquí, joder, qué malditamente picante eres? ¿No decías que no lo querías? Mira tu cintura, toda arqueada. No me atrevía a abrir los ojos, deseando que todo fuera una alucinación. Capítulo 6. David no solo era un desgraciado, también era un maldito perro. Le gustaba morder. Un sabor metálico a sangre llenó mi boca. El ardor punzante me devolvió un poco de lucidez. Mis manos buscaron a ciegas sobre mi cabeza, hasta tocar un cenicero. Con un fuerte clan, David se quedó paralizado. Gotas de sangre cayeron de su sien sobre mi pecho. Sus pupilas se levantaron lentamente, mirándome con incredulidad. Al instante su rostro se puso pálido, y soltó una maldición ahogada. Se agarró la cabeza y se levantó de golpe. Su figura alta cubrió mi cuerpo desordenado. Apretó los dientes. Quería acostarme contigo, eso era darte mi carrá. Lo miré fijamente sin ceder. Vete al infierno. Él tomó su ropa y se la puso bruscamente. Si vuelvo a tocarte, soy un maldito perro. Capítulo 7. David salió dando un portazo. Por suerte, la dosis no había sido muy fuerte. Después de darme una ducha fría, ya estaba casi completamente despejada. Antes, aunque David y yo discutiéramos o hiciéramos berrinches, sus respuestas tercas nunca me afectaban demasiado. Jamás pensé que haría algo como esto, aunque tenía un carácter arrogante. En el fondo no era un mal chico. Este plan tan ruin, hasta con el dedo del pie podía adivinar que lo habían tramado esos amigos de mala influencia que tiene. Después de que pasara algo así, no había manera de que yo siguiera en esa casa. Al día siguiente, le envié un mensaje a mi mejor amiga. Ava, voy a quedarme unos días en tu casa. Cuando encuentre un departamento adecuado, me mudaré. Enseguida apareció su respuesta. No hay problema, pero ahora estoy de vacaciones en el extranjero con mi novio, así que no puedo acompañarte. Quédate todo el tiempo que quieras. Capítulo 8. Justo cuando me preparaba para volver a la casa principal para recoger mis cosas, de repente recibí una llamada del tío. El contenido era más o menos: David estaba hospitalizado, y lo habían encontrado de madrugada tirado en la calle, con la cabeza llena de sangre. Mi corazón dio un brinco. Parece que ayer sí le di demasiado fuerte. Le había pegado directo en un punto sensible. Ahora ya estaba consciente. Pero evidentemente David no les había contado lo que pasó anoche. Imaginé que no se atrevía. Después de todo, fue él quien actuó como un idiota y empezó todo. Algo tan vergonzoso, mejor no decir nada. El tío y la tía estaban en el hospital acompañándolo. Compré un poco de fruta, solo por cumplir, y fui a verlo. En la puerta de la habitación, escuché la voz de la tía. Hijo, ¿cuándo dejarás de hacernos preocupar? Creo que ya es hora de que encuentres una esposa que pueda controlarte. Yo creo que Selena es una buena opción. Ustedes dos crecieron juntos. Ella es la que mejor te conoce. Mis pasos se detuvieron frente a la persiana. El rostro definido de David aparecía y desaparecía entre las rendijas. Al escuchar eso, un destello de sorpresa pasó por sus ojos. ¿Ella, mi esposa? Apenas terminó de hablar cuando su padre gruñó. ¿Sabes siquiera qué clase de hijo eres? Desde niño hasta ahora, Selena ha sido hermosa, sensata, buen estudiante, nunca nos ha dado problemas. Y mira a este hijo desobediente. Selena perdió a sus padres siendo niña. Ya ha sufrido bastante. Si se casa con un hombre como tú, no tendrá un solo día feliz en su vida. Este tema ni se discute. David soltó entonces una carcajada fría. Su voz subió de tono. Claro, su hijo no vale nada. En sus ojos, solo importa la hija de otro. ¿Cree que no soy digno de ella? Yo creo que ella no es digna de mí. Una huérfana sin padre ni madre, si mi familia no es nada. ¿Y todavía quiere compararse conmigo? Capítulo 9. Sentí como si una gran masa me hubiera golpeado el corazón. Se hundió de golpe. Apreté con fuerza la canasta de frutas en mi mano, y entonces se oyó un paf. Su padre estaba furioso. Apareció una marca de mano en el rostro fino de David. Basta. Había que terminar con esta farsa. Tenía miedo de seguir escuchando. De escuchar aún más cosas, sobre todo si salían de la boca de David. Cuando era pequeña,
Mis compañeros siempre decían que yo era huérfana. Decían que mis padres no me querían. Lloraba mientras, toda roja, trataba de defenderme. Les decía que mis padres eran soldados. Las personas más grandes del mundo, pero no me creían. Las burlas y los rumores se propagaban por todas partes. A David no le gustaba yo. Pero cuando escuchaba esas cosas, se enfadaba tanto que iba a golpear al chico que empezaba el rumor. Decía que nadie podía molestarme excepto él. Desde ese día, él echó raíces en mi corazón. Jamás imaginé que hoy, esas mismas palabras saldrían de su boca. Respiré hondo. Empujé la puerta de la habitación. Los tres me miraron al mismo tiempo. Una sorpresa fugaz cruzó sus rostros. Pero pronto ocultaron sus emociones. Selena, viniste a ver a David. Siéntate, siéntate. La tía tomó la canasta de frutas y me hizo sentar. David giró el rostro hacia el lado contrario, impidiéndome ver su expresión familiar. Venga a recoger el resultado del análisis de sangre. La enfermera golpeó el cristal de la persiana. El tío salió con el rostro muy oscuro. La tía me dijo un par de cosas y salió tras él. La habitación quedó solo con David y conmigo. Tras unos segundos de silencio, Sunue se movió. ¿Escuchaste todo? Bajé la mirada y forcé una sonrisa. No importa. Lo que dijiste era cierto. Él frunció ligeramente el ceño y me lanzó una mirada. Luego apartó los ojos. Mientras lo entiendas, ten claro tu lugar. No tengas fantasías irreales conmigo. Capítulo 10. 2 días después, David ya casi se había recuperado. Tras su alta, el tío y la tía planeaban irse de vacaciones al extranjero. David y yo los despedimos. Al ver el coche salir por la puerta principal, regresé al segundo piso para hacer mi maleta. Al bajar, vi a David hundido en el sofá. Una brasa rojiza parpadeaba entre sus dedos, el humo envolviendo y difuminando sus facciones. El sonido de mis pasos rompió el silencio. Él levantó los párpados, su mirada cayendo sobre la maleta en mi mano. Sunue se movió pesadamente, y sus labios delgados se apretaron en una línea tensa, pero al final, no dijo nada. Simplemente aplastó la brasa en el cenicero, con una fuerza fría y violenta. Arrastré la maleta, y mis dedos tocaron el pomo metálico de la puerta. De pronto, a mi espalda, su voz helada rasgó el silencio como un cuchillo. Detente. Mis pies se clavaron en el suelo. Me giré, con una mano en el bolsillo. Él caminó hacia mí paso a paso. Un ligero aroma a cedro flotó entre nosotros. Se detuvo justo frente a mí. Alzó ligeramente la barbilla, mirándome desde arriba con una postura casi inquisitiva. ¿Qué haces?, pregunté. Su mirada fría recorrió lentamente mi rostro, y luego la maleta en mi mano. Sin mostrar ni una pizca de calidez, sus labios se abrieron, y las palabras que pronunció fueron como cuchillas de hielo impregnadas de veneno. Tengo que ver si aprovechaste para llevarte algo de mi casa. Mi corazón se contrajo con fuerza. Una punzada amarga y helada subió a mis ojos junto con la humillación, y pensar que yo, creí que me detendría. Contuve la presión en la garganta, y el ardor en mis ojos. Alcé la mirada y enfrenté sus ojos fríos. ¿Quieres revisarme? Él frunció el ceño. Algo extremadamente complicado cruzando sus ojos fugazmente. Pero al final, en ese abismo helado solo quedó rechazo y desprecio puro. Una sola palabra salió de su garganta. Lárgate. Capítulo 11. Me mudé al apartamento de mi mejor amiga. En los días que siguieron, continué trabajando en la empresa de David. En cuanto a renunciar, aún tenía que esperar a que el tío regresara para poder explicárselo cara a cara. David y yo siempre habíamos sido como agua y fuego. Ya había perdido 2 años. No podía permitirme perder más tiempo. Yo era solo una huérfana sin padre ni madre. Tenía que abrirme camino por mí misma. Estaba distraída cuando un montón de documentos cayó suavemente sobre la esquina de mi escritorio. Al levantar la vista, David estaba frente a la mesa, golpeando con los dedos 2 veces la superficie. Selena, tráelo cuando termines. Su voz no tenía ningún matiz emocional. Asentí. Cuando llegué nuevamente a la puerta de su oficina, pude sentir miradas débiles y casi imperceptibles a mi alrededor. Toqué suavemente. La voz de David llegó desde dentro, con un dejo de fastidio por haber sido interrumpido. Espera. Unos 20 minutos después, la puerta se abrió. Una figura salió de un salto. Era una chica, con un top de tirantes totalmente fuera de lugar en un espacio de oficina. En su cuello blanco, un leve rastro rojizo era demasiado evidente. La chica del KTV de la última vez. Su mirada se cruzó con la mía un instante antes de apartar los ojos con prisa. Forzó una sonrisa poco natural y pasó rápidamente a mi lado. Me detuve un momento, presioné el pomo y empujé la puerta para entrar. David estaba recostado en su silla de oficina, la ropa desordenada,
la corbata tirada a un lado. 2 botones de su camisa estaban desabrochados, mostrando clavículas marcadas y definidas. Sus ojos de durazno me miraron con diversión. Tu eficiencia sí que es alta. Dejé los documentos sobre su escritorio. Jefe, ¿alguna otra indicación? Su mirada se volvió más profunda. ¿No tienes nada más que decir? No, si esto hubiera sido antes. En cuanto lo viera comportándose de forma inapropiada, habría empezado a regañarlo, discutir cuando era necesario, debatir cuando hacía falta, siempre intentando poner las cosas en claro, pero ahora ya no tenía sentido. Capítulo 12. Casi a la hora de salida, apareció un mensaje en mi teléfono. Pasaré por ti para cenar esta noche. Te espero abajo. Miré por la ventana. Un Porsche negro ya estaba estacionado abajo. Un hombre estaba apoyado elegantemente contra la puerta del auto, con una postura distinguida y refinada. Era mi cita a ciegas. Se llamaba Joel. No tenía ni idea de dónde había conseguido mi contacto la casamentera. Cuando él me agregó, yo estaba totalmente confundida. Más tarde, revisando sus publicaciones en redes, pensé que parecía alguien decente, ya que había ocurrido. Conocerlo no estaba mal. Yo también debía tener un hogar propio. Al notar mi mirada, Joel levantó la vista y me saludó con la mano. Con razón estabas tan apurada por mudarte. Resulta que encontraste a otro hombre. Una voz grave sonó detrás de mí. Me giré y vi los ojos de David también dirigidos hacia la ventana, llenos de frialdad. No le hice caso. Después del trabajo, Joel vino por mí y acababa de abrirme la puerta del coche cuando, Selena, la voz de David llegó desde atrás. Joel y yo giramos la cabeza al mismo tiempo. ¿Y él es?, preguntó Joel. Mi jefe. Al oírlo, Joel le dedicó una sonrisa educada. David solo frunció el ceño, con la mirada clavada en mí. Esta noche me acompañas a una cena de negocios. Joel me miró con preocupación. Selena, ¿aún tienes trabajo? Solté una risa incrédula. Ya no tenía paciencia para los juegos infantiles de David, ni quería seguir intentando entender qué sentía realmente por mí. No tengo tiempo. Me giré y subí al asiento del copiloto. Al escuchar esto, David dio un paso adelante, pero Joel pareció entender algo y se interpuso bloqueándolo. Señor, aunque la señorita Selena sea su empleada, actualmente está en su tiempo personal. David fulminó a Joel con la mirada, luego soltó una risa burlona, con las manos en los bolsillos y hablando con lentitud. Entonces haga el favor de informarle que acompañar al jefe a cenas de negocios es parte del trabajo de una secretaria. Con la actitud laboral de la señorita Selena, tengo todo el derecho de despedirla. Capítulo 13. Vengo a renunciar. ¿Qué dijiste? David me miró fijamente, con una expresión de incredulidad. Puse los documentos que llevaba en su escritorio. Su mirada pasó por encima de ellos, frunciendo ligeramente el ceño. Luego soltó una risa desdeñosa. ¿No era mi papá quien te mandó a vigilarme? ¿Y ahora sí quieres irte? Sí, en el pasado él había intentado incontables veces echarme, pero yo me quedé cada una de esas veces. Esta vez, iba a cumplirle el deseo. Respondí con un suave Él soltó una carcajada airada. Bien, muy bien, ya que ayer él mismo insinuó despedirme. Yo preferí tomar la iniciativa hoy. De todos modos, ya tenía pensado irme. Lo de mi tío, ya lo explicaría después. Después de renunciar, entré a trabajar en una empresa de medios. Coincidía perfectamente con mi especialidad de la universidad. Cuando tenía tiempo libre, salía a pasear o a comer con Joel. Él era un hombre amable, caballeroso y educado. Quizás casarme con él podría hacerme feliz, pero mi teléfono no dejaba de sonar por culpa del asistente de David. Selena, el jefe lleva días corriendo autos y yendo de bar en bar. Ya no puedo detenerlo. Ahora nadie puede controlarlo. Su fama de mujeriego está a punto de expandirse por todo Beijing. Si esto sigue así, cuando el señor y la señora regresen me van a culpar a mí. Está borracho en el Club Fénix y no quiere volver a casa. Selena, por favor, ven a salvarme. Suspiré suavemente. Mi corazón se ablandó, y aún así me puse el abrigo y salí. Apenas abrí la puerta del salón VIP, la voz ronca de David rugió. Lárguense todos. Unos cuantos estaban a su alrededor. Sus mejillas estaban rojas mientras se desplomaba en el sofá, sin dejar que nadie se acercara. El asistente, al verme, me miró como pidiendo auxilio. Me acerqué a él e intenté levantarlo. David, vete a casa conmigo. Él sacudió el brazo con brusquedad, tirando la copa al suelo y haciéndola trizas. Lárgate. No pude contenerme. Le di una bofetada con un sonoro «paf». La sala entera quedó en silencio. David giró el rostro hacia mí, atónito. El borde de sus ojos estaba rojo, y sus ojos húmedos me miraban fijamente.
dije con frialdad. Vente conmigo. Y él realmente se levantó obedientemente. Los ojos del asistente se abrieron como platos. Capítulo 14. David tenía una figura excepcionalmente bien formada. Después de regresar a la villa, entre 2 o 3 empleadas y yo, logramos moverlo a la cama. Le acomodé la manta encima y estaba justo por levantarme, cuando una fuerza intensa agarró mi muñeca y me jaló hacia la cama. David cayó encima de mí. Su cuerpo ardiente se pegó firmemente al mío. David, ¿qué estás haciendo? Él levantó la mirada hacia mí, con una expresión oscura e indescifrable. Con un suspiro lento, soltó una sola palabra: tú. Entonces un beso caliente y húmedo se apoderó de mis labios. Sus manos tampoco descansaron, recorriendo mi cuerpo como una bestia descontrolada. Toda mi resistencia se ahogó entre los besos. Mi cuerpo perdió toda fuerza, sintiendo con claridad cómo él tomaba lo que quería, hasta que algo, completamente sin barrera, presionó contra mi muslo. Mi teléfono sonó. Los movimientos de David se detuvieron de golpe. Miró hacia el teléfono en la mesita de noche. El nombre de Joel brillaba en la pantalla. Antes de que pudiera reaccionar, ya había arrebatado el teléfono. Con su cuerpo presionó mis piernas, y con una mano sujetó mis muñecas por encima de mi cabeza. Acercó el teléfono a mi rostro, luego bajó la cabeza y mordió suavemente mi lóbulo de la oreja. Su voz salió ronca, cargada de una sonrisa maliciosa. ¿Quieres que escuche lo que estamos haciendo? No. David, no contestes. Sus ojos fríos recorrieron mi cara. Con la yema del dedo limpió las lágrimas de la comisura de mis ojos. Su voz bajó unos tonos. ¿Lo quieres tanto? Mi cuerpo temblaba sin control, las lágrimas cayendo sin parar. Dime, ¿él se ha acostado contigo? Su respiración se volvió más pesada, sus ojos entrecerrándose. Con un peligro latente. Piensa bien antes de responder. Habla. Apreté los dientes, mi voz temblando. No, él no, nunca. La comisura de sus labios se curvó levemente. Después bajó la cabeza, lamiendo las lágrimas de mi mejilla, luego desde mi barbilla, hasta mi cuello, luego hasta mi clavícula, dejando un rastro de marcas rojas, acompañado de su respiración agitada. Mis rodillas fueron separadas a la fuerza, mis dedos se hundieron en su cabello. Mi voz llevaba un ruego. David, no lo hagas, no hagas algo que haga que te odie. Su cuerpo se tensó de repente, una lucha apareció en sus ojos, mostrando un destello de lucidez. Aspiró profundamente, luego bajó la cabeza y me mordió con fuerza en el hombro. De inmediato se dio la vuelta y cayó de espaldas, con el antebrazo cubriéndole los ojos. En la oscuridad, se escapó de él un gruñido ronco. Joder. Capítulo 15. Me puse la ropa rápidamente y me fui. Durante la semana siguiente, no recibí ninguna noticia de David. Era como si todo hubiera vuelto a estar tranquilo. Joel y yo cumplíamos, casi mecánicamente, con lo que se supone que hacen las parejas: ir de compras, cenar, pasear, tomarnos de la mano, abrazarnos. Pero yo no sentía ninguna emoción, más que un romance. Parecía que estábamos cumpliendo un listado de tareas. Ese día, después del trabajo, Joel, como siempre, me dejó frente al edificio de mi apartamento. De pronto, propuso que quería que probara su comida. Al verlo tan decidido, acepté. Él estaba ocupado en la cocina. Tomé su teléfono creyendo que era el mío. Al deslizar la pantalla, la conversación que apareció me dejó helada. No era mi teléfono, era el de Joel, y en la pantalla estaba abierta su charla con un amigo. Miré esos mensajes como si un martillo me hubiera golpeado la cabeza. Su amigo: bro, ¿de verdad quieres casarte con esa? Sin padres, sin respaldo, nadie para ayudarla. Joel, no tienes idea. Casarse ahora cuesta un montón. Sin padres no hay dote. Me llevo a una mujer gratis. Hasta el carro que renté está por vencer. Hoy sí o sí me la tengo que llevar. Un revoltijo me subió al estómago. No era tristeza, era asco puro. Frente a mí él actuaba tan atento, tan cortés, tan caballeroso. Jamás imaginé que fuera así. En ese momento, alguien tocó a la puerta. La abrí, y David estaba allí. Antes de que pudiera hablar, escuché pasos detrás de mí. Joel apareció con un delantal puesto. Los dos se enfrentaron, y parecía que a David se le iban a encender los ojos de furia. Él señaló a Joel y me miró. ¿Estás viviendo con él? Joel se secó las manos con una toalla y luego la tiró a un lado con un pa. Se plantó firme frente a David. Sí, miré a Joel alarmada. ¿Qué estás diciendo? Nosotros. Antes de terminar, ¡pum! Un puñetazo aterrizó en la cara de Joel, haciéndolo tambalear hacia atrás y derribar una silla. Un moretón apareció de inmediato en su pómulo. Ah, David.
David avanzó con grandes zancadas. Agarró el cuello de Joel con fuerza y lanzó otro golpe. David, basta. Estaba asustada, pero solo grité, no lo detuve. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué? ¿Me estaba gustando un poco ver esto? Joel intentó contraatacar, pero David lo inmovilizó en un segundo. Por favor. David creció practicando boxeo. Unos cuantos puñetazos más se estrellaron brutalmente contra el estómago de Joel. Joel ya tenía la cara hinchada, amoratada, y sangre en la comisura de los labios. Si seguían así, de verdad alguien iba a morir. Corrí y agarré el brazo de David. Ya. Él se detuvo, con los ojos rojos. Me miró apretando los dientes. ¿Lo estás deteniendo por él? No, ¿esto era una pelea? Esto era una paliza unilateral. Capítulo 16. Al ver que David bajó la guardia por un instante, Joel aprovechó la oportunidad, se levantó tambaleando y salió prácticamente arrastrándose, y aún tuvo tiempo para soltar una amenaza. Hijo de puta, ya verás. David respiraba con dificultad, tardando mucho en tranquilizarse, luego avanzó hacia mí, paso a paso, como si fuera a devorarme. Yo retrocedí pegándome a la pared. ¿Qué vas a hacer? De repente levantó el puño. Me asusté tanto que entrecerré los ojos. Un fuerte «ban». Su puño golpeó la pared justo al lado de mi oído. Agachó la cabeza, con el flequillo cubriéndole las cejas. Imposible distinguir su expresión. Luego, lentamente, se inclinó y apoyó su frente en el hueco de mi cuello. El calor sofocante de su respiración me dejó sin aire. Hermana, ¿qué? Pensé que había escuchado mal. David nunca me había llamado así. De niño me decía, oye. Y de grande me decía, Selena. Su voz era ronca, con un leve temblor. No me dejes. De pronto, una lágrima fría cayó sobre mi hombro. Atónita, lo empujé un poco. Su mano grande tomó mi muñeca y presionó mi palma contra su mejilla. Sus ojos almendrados, rojos en los bordes, me miraron, llenos de lágrimas brillantes. Hermana, no me importa. No me importa lo que haya pasado entre ustedes dos. No me importa nada. Solo quiero que vuelvas. Si vuelves, haré lo que tú quieras. Te lo ruego, vuelve a casa conmigo. Te amo, me gustas, no puedo vivir sin ti. David, ¿me quiere? Antes de que pudiera reaccionar, David tomó mi cintura y me besó. Nuestros labios y lenguas se entrelazaron. Urgentes, dominantes. Me faltó el aire, y lo empujé con fuerza. Mi mano fue instintivamente a cubrir la comisura de mis labios. Su mirada se oscureció de inmediato, hundida como si fuera a desbordarse. Te doy asco. Sus ojos se pusieron aún más rojos. Su voz quebrándose. No estoy sucio, no estoy sucio. Lo repetía sin sentido. Yo nunca toqué a esas mujeres. Todo este tiempo solo quería enfadarte. Quería que me regañaras. Quería tener toda tu atención. Antes de terminar, él me abrazó con fuerza contra su pecho. Su mejilla ardiente se hundió en mi cuello. Su cabeza frotándose suavemente una y otra vez. Lo entendí demasiado tarde. Lo siento tanto. Su voz ahogada ardía contra mi piel. No puedo perderte. Te amo. De verdad te amo muchísimo. La humedad cálida se extendió por mi cuello. Al verlo llorar tan miserablemente, tan roto, un dolor amargo me apretó el corazón. Pero las cenizas no vuelven a encenderse. Un camino roto no puede recorrerse otra vez. Levanté la mano, y solo le di unas palmaditas suaves, simbólicas, en la espalda temblorosa. David, a partir de ahora, te trataré como al familiar más cercano. Las palabras explotaron en él como un rayo. Se incorporó de golpe. Sus manos apretaron mis hombros, casi con demasiada fuerza, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Sigues enfadada conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? Fui un imbécil por molestarte. Fui despreciable. Lo sé. Era muy joven. Por eso cometí errores. Hermana, vuelve conmigo a casa. Puedes golpearme, gritarme, lo que tú quieras. Te lo ruego. Capítulo 17. David me insistió durante mucho tiempo, pero yo, pasara lo que pasara, me negué a irme con él. Dijo que me daría tiempo para pensar. Luego, bajo mi presión, se fue cabizbajo, totalmente desanimado, pero yo ya lo tenía claro. No quería seguir viviendo bajo el techo de nadie. Desde ese día en adelante, recibía incontables mensajes suyos cada día. Hermana, ¿qué estás haciendo? Hermana, te extraño muchísimo. Hermana, hoy cerré un gran negocio. Felicítame. Hermana, mira este árbol. Es súper tierno. En todo el círculo de Beijing decían, el joven maestro había cambiado de personalidad.
Ya no corría autos. Ya no buscaba mujeres. Ya no bebía. Trabajaba todos los días como un obsesivo del trabajo. En solo 3 meses, el hijo pródigo se convirtió en un élite empresarial. Incluso compró un gran departamento de lujo con su propio esfuerzo. Dijo que sería la casa nupcial para su futura esposa. Por la tarde, recibí otro mensaje de David, pero esta vez no era ninguna tontería coqueta. Hermana, tengo fiebre, me siento fatal. Este idiota, ¿no me digas que se enfermó de tanto trabajar? Me empecé a preocupar. ¿Cuánto? 190. Me refiero a la temperatura. 28. De pie, lo que tú tienes es calentura, no fiebre. Bloqueado y eliminado. Este pequeño desgraciado. Capítulo 18. Apenas dejé el teléfono, entró otra llamada. Estaba tan concentrada bloqueándolo en WeChat, que olvidé bloquear su número también. Contesté con impaciencia. ¿Qué quieres? Solo estaba bromeando. No te enojes. Bueno, cuelgo. Hey, espera, es algo importante. Mis papás regresaron hoy y quieren invitarte a cenar a casa. Pidip, colgué. El tío ya sabía que me había mudado y que renuncié al trabajo, aunque no me dijo mucho. Seguro que ya le había dado una buena reprimenda a David. ¿Debía volver? Después de todo, ellos me criaron tantos años. Aunque quiera vivir mi propia vida, tampoco puedo ser desalmada. Eso sería demasiado cruel. Pensando en eso, después del trabajo regresé a su casa. En la mesa, David me lanzó un montón de miradas insinuantes en secreto. Yo lo ignoré por completo. El tío estaba molesto. Adivinó en un segundo que David había sido la razón por la que me fui, pero últimamente David se había portado tan bien, que el tío prefirió elogiarlo más que regañarlo. De pronto, noté que entró un mensaje nuevo en mi teléfono, de un número desconocido. Lo abrí. Ese tono. Era Joel. Selena. Descansé un tiempo después de volver. Vi que de repente me bloqueaste. Si pasó algo, ¿podemos hablar en persona? Fui a tu apartamento hoy. El vecino dijo que regresaste a casa. Estoy yendo para allá ahora, de paso saludo al tío y la tía. ¿Está enfermo o qué? Capítulo 19. Ese mensaje ya tenía 1 hora de haber sido enviado. Al segundo siguiente, el mayordomo vino a informar que mi novio había venido a buscarme. Al oír eso, a David prácticamente le saltaron chispas de los ojos. El tío, en cambio, estaba encantado y levantó la mano emocionado. ¿Cuándo empezó Selena a salir con alguien? ¿Por qué no nos contó? Rápido, que pase. Tío. No hace falta, él no es. Ay, las muchachas jóvenes se ponen tímidas. Lo entiendo, lo entiendo. El tío te ayudará a recibirlo. Así que Joel entró en la sala, cargando un montón de regalos, pero en el instante en que vio a David, dio un paso atrás por reflejo, y luego me miró con total sorpresa. Selena, ¿por qué él está aquí? En medio de esta atmósfera tan absurda, el tío y la tía se miraron entre sí, con la vista saltando entre nosotros tres. La ferocidad en los ojos de David se apagó lentamente. Metió una mano en el bolsillo y dio un paso al frente. Soltó una risita fría, mirándolo desde arriba, porque soy su prometido. Yo, tío, tía. La figura imponente de David se plantó frente a todos, emanando un frío que helaba los huesos. Ahora toma tus porquerías, y lárgate. Joel, de repente, como si hubiera visto un fantasma, salió corriendo trastabillando. David se agachó. Recogió una por una las cajas de regalo, y las arrojó fuera de la casa. Luego se sacudió las manos con tranquilidad, se giró, mostrando una sonrisa suave e inocente, y caminó hacia mí. Tomó mis manos y dejó un beso reverente sobre ellas. Hermana, ¿no dijiste antes que te gustaban los perritos? Wow, ¿te casas con este perrito? Ay, 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 ya decía yo que 2 amigos de infancia como ustedes no podían no tener sentimientos. Rápido. Preparen el compromiso, no, la boda, niño. Si te atreves a tratar mal a Selena, te reviento. Una chica tan buena como Selena, ¿cómo terminó siendo conquistada por el cerdo de mi casa? Papá, ¿hace falta humillarme? Va, no importa. Si puedo casarme con ella, ser cerdo o lo que sea está bien. Ah. Capítulo 20. El bullicio del banquete de bodas quedó finalmente aislado por las pesadas puertas. El hombre yacía obediente en la cama, con las mejillas teñidas de rojo. Tomó mi mano y la llevó hacia las orejas de zorro que tenía sobre la cabeza. ¿Te gustan? Alzó la mirada hacia mí, sus ojos brillando como agua ondulante. Yo, traviesa, le levanté el mentón con los dedos. Llámame hermana. Una risa baja escapó de su garganta. De repente, se dio la vuelta y me presionó contra la cama. ¿Hermana mis cojones? Inclinó un poco la cabeza, y su aliento ardiente rozó mis labios.
Su voz se volvió más profunda, con una sonrisa salvaje asomando en las comisuras. Bebé, llámame esposo.